Bienvenidos nuevamente. Esta vez estamos con un invitado muy especial, con Gustavo Fernández Saavedra, que ha accedido a acompañarnos. Gracias, Gustavo. Gracias por estar aquí y te cedo la palabra para que nos cuentes tu historia. Gracias, Jimena. Es muy grato grabar este testimonio. Como a muchos hombres y mujeres de mi generación, tengo 74 años. Me ha tocado vivir una época extraordinariamente rica en cambios y transformaciones en el país y en el mundo, que han influido probablemente mucho en mi propia actitud frente a la vida pública boliviana. He vivido en muchos lugares. He vivido, además de Cochabamba y La Paz en Bolivia, hemos vivido con la familia y con Rosario, mi esposa, en Quito, Lima, Caracas, Brasilia, Santiago, Ginebra. Y además por mi propio trabajo como funcionario o consultor de organismos internacionales, he viajado mucho. Conozco América Latina, cada uno de los países de América Latina, Central y del Caribe. Creo que con cierta profundidad. Me gusta la historia, de manera que además de vivir en esos países y de conocer a los protagonistas de su historia inmediata, pude leer su historia, vivir su historia. Y eso me ha dado una visión que creo que es mi impronta personal, que es la de situar siempre la historia boliviana en la perspectiva regional. He conocido mucha gente, desde luego los presidentes bolivianos con los que he trabajado, de los cuales desde luego en primera línea están Walter Guerrero, Hernán Siles Suazo, y Jaime Paz, y Tuto, y el propio general Padilla. Y he conocido a muchos presidentes latinoamericanos y del mundo, no solo los he conocido, sino he tratado con ellos. Y establecí una relación personal estrecha, por lo menos con tres: Raúl Alfonsín, Valentín Paniagua, Rodrigo Borja, o Enrique Iglesias, que sin ser presidente del Uruguay es una de las figuras más importantes de América Latina, o Enrique García, compatriota al que deberíamos poner en el mismo nivel. He vivido la revolución tecnológica, la he sentido en la piel, porque yo recuerdo que escribía cartas para los campesinos en el correo de Cochabamba, cuando tenía 10 o 12 años. No solo las escribía en español, sino que hacía la traducción del quechua para escribirlas. De esa época a esta otra, a la del internet, del iPad, de la comunicación instantánea, de la Wikipedia, hay un universo de cambio. Es un mundo muy distinto, con un ritmo, una velocidad, una intensidad mucho más grande de la que tenía la vida apacible, vida de una ciudad campesina como era la Cochabamba de mi infancia. Ha cambiado mucho. Ha cambiado. He visto vivir la Guerra Fría. Yo soy de 1937, poco después de la Guerra del Chaco. Mi padre es combatiente. Cerca de la Segunda Guerra, en plena Segunda Guerra Mundial. Luego de las consecuencias de la guerra en mi infancia cochabambina, sentí ya en la juventud la confrontación ideológica este-oeste, la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín,
Y ahora vemos la decadencia o la declinación de Occidente y la emergencia de Asia, con un mundo que es cualitativamente distinto del pasado. Es como, me ha tocado estar en la transición de un puente de 500 años de la historia atlántica del mundo a la era del Pacífico que vuelve a despuntar ahora. He visto todo eso y en eso he aprendido además, he sido testigo del fin de los dogmas, las verdades absolutas, verdades que creíamos absolutamente inconmovibles, de pronto se probaron falsas o equivocadas o incompletas. Y eso sitúa también mi perspectiva de análisis hoy en la vejez o en la madurez de una manera distinta a la seguridad con la que enfocaba las cosas en mi juventud, cuando me sentía poseedor de la verdad. Y además, en medio de ese mundo de cambios tecnológicos, de cambios políticos inmensos, en el fin del fascismo, el fin del comunismo, el fin de varios ismos, el neoliberalismo, ver la transformación del país. Yo nací en un país de 3 millones de habitantes, el de hoy es de 11. La Cochabamba tenía 80.000 habitantes en 1950, como participé como estudiante de colegio en el censo de ese año. Esa era la ciudad, ese era el país. Después me vine a La Paz y La Paz era Bolivia. Hoy La Paz es parte de Bolivia. Bolivia se abrió y tienes en la emergencia del Oriente y de Santa Cruz la perspectiva de un cambio todavía más profundo que recién comienza. Es un país que no tenía camino. La primera vez que vine a La Paz, vine en tren en la infancia y llegué a las 3 de la mañana y era hermoso el espectáculo de La Paz, de este lado, lleno de luces. Pero era un pesebre pequeño alrededor de la Plaza San Francisco, eso era La Paz. Y hoy día La Paz es una ciudad inmensa. O cuando tuve que viajar de Cochabamba a Tarija en esos buses con asientos de madera en viajes de 2 o 3 días. De ese país a este otro hay diferencias muy grandes que los hombres de mi generación, te repito, llevamos en la piel. Creo que he visto pasar todo, además, ¿no? Desde la Revolución Nacional y la preparación de la Revolución Nacional, la guerra civil que la precedió. Mi padre era militante del MNR, los parientes de mi madre eran más bien de los próximos o amigos de los terratenientes cochabambinos. Después vi Barrientos y la restauración militar, luego la Asamblea Popular, el Che, las dictaduras militares, la lucha por la democracia. He visto todo. En algunos casos he participado, en otros he sido testigo relativamente cercano. Y ese mundo, he aprendido que el mundo se mueve constantemente y de que hay que acompañarlo en esa transformación y ser, no te digo complaciente, pero ser comprensivo de los errores de los hombres y de las interpretaciones equivocadas de una historia que te sorprende siempre. Y en tu historia personal, Gustavo, muy temprano ingresaste en la política, muy temprano te comprometes con la vida pública. Mi vida cochabambina es un hito muy especial y probablemente me ha marcado para el resto de la vida, ¿no? Yo viví en Cochabamba hasta cerca de los 27, 28 años, no sé si 30, no estoy seguro. Pero yo soy hijo de una inmigrante de Uyuni, mi mamá, y de un inmigrante del norte de Potosí, mi papá. Don Cornelio Fernández y doña Emma Saavedra no eran de las familias tradicionales de Cochabamba, eran inmigrantes. Llegaron solos. Mi padre con tostado chuspillo, me contaba él,
que le mandaron a mi abuela para estudiar en el colegio, eso comía. De allí vengo. Y eso me relacionó desde el principio con las capas de migrantes que llegan a Cochabamba, más próximas a la cancha que al centro, que al Prado. Y yo estudié siempre en colegios públicos, la Escuela Carrillo, el Colegio Nacional Judío de la Universidad Mayor de San Simón. Jugaba básquet en el Salamanca, que era el equipo de la cancha, ¿no? Esa era, mi vida era de esos sectores, de esos grupos. Siempre vivía en casas de alquiler, no tuve casa propia, no teníamos casa propia. Y desde muy joven, por esa relación, participé en los movimientos estudiantiles de mi colegio. Era deportista, capitán del equipo de básquet de mi colegio, tenía una cierta presencia en el colegio. Pero al finalizar, me tocó participar en la lucha contra la intervención universitaria de la MNES. Ahí empecé y allí me relacioné con el PIR, con el Partido de la Izquierda Revolucionaria en el que hice mi primera militancia. Pero fui además, y tal vez más que militante del PIR, a pesar de que llegué a ser secretario de organización del PIR en Cochabamba, fui dirigente sindical en los tribunales de justicia donde trabajé desde muy joven, dirigente sindical en la alcaldía municipal, dirigente sindical en el Banco Central. Yo le gané la primera elección al MNR en el Banco Central, que estaba totalmente controlado por el partido. No sabían de su sorpresa de dónde ese jovencito de 18 años había organizado una fuerza para ganarle las elecciones al jefe del comando departamental del MNR. Así comencé a trabajar. Mi vida política estuvo muy influida, por cierto, por las personalidades de don Arturo Urquidi, de Ricardo Anaya, de Renato Crespo, mis profesores en la universidad, o Héctor Cosío Salinas, mi grande y querido amigo. Fue una etapa muy bonita la de Cochabamba, y allí empecé a trabajar hasta que terminé mi carrera universitaria, establecí mi mundo profesional, era abogado del Banco Central. Primero procurador, después abogado auxiliar y finalmente abogado del Banco Central. Y parecía tener una vida bastante bien organizada. Era profesor de Derecho Mercantil, abogado del Banco Central, dirigente del PIR, con la familia ya establecida. Yo tenía toda la sensación de que mi mundo estaba armado y que esa era mi vida. Y probablemente si lo hubiera seguido no me hubiera ido muy mal, como les fue a mis compañeros con los que trabajaba entonces, que son hoy día las figuras emblemáticas del derecho en Cochabamba. Pero allí, por sorpresa, Edgar Camacho y Josecito Ortiz Mercado, que estaban en La Paz, y con los cuales formamos el Centro de Integración y Desarrollo, mejor dicho, ellos formaron el Centro de Integración y Desarrollo. Me invitaron a un seminario en Buenos Aires sobre integración latinoamericana para profesores de Derecho. Yo era profesor de Derecho Internacional en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad de Economía. No sabía mucho, para ser franco, de Derecho Internacional, estaba aprendiendo al tiempo que enseñaba. Pero fui a Buenos Aires y eso cambió mi vida. Porque conocí a Félix Peña, que dirigía el proyecto del INTAL, en la organización del DIP, a Leontín Constantinescu, un tratadista de Derecho de la Integración, uno de los más importantes europeos, Pierre Pescatore, que fue miembro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y muchos profesores de muy alto nivel latinoamericano. Y era la primera llegada del jovencito cochabambino, ¿no? Yo no había salido antes del país. Y llegué, de pronto aparecí en Buenos Aires y no sabía qué hacerme en esa ciudad, donde no había llagua, ¿no? ¿Y qué hace un cochabambino sin llagua? Y ahí cambió mi vida. Era un curso de nada más de 3 semanas de intensidad, pero
de estudio, pero muy intenso. Creo que me fue bien, les pareció bien lo que yo pensaba, lo que yo aprendía. Recuerdo que en ese curso, en la esquina de la avenida 9 de Julio y Sarmiento, en un cafecito esperando entrar a clases, conocí la noticia de la llegada, de la presencia del Che Guevara en La Paz, en Bolivia. Eso debió ser en abril de 1967. Y de allí me volví a Cochabamba. Poco tiempo después, a los 15 días, me invitaron a que me viniera a La Paz a trabajar a medio tiempo en la Secretaría de Integración como abogado. Y me vine. Dejé todo lo que tenía, que como te digo ya parecía encaminado. Todo estaba funcionando y aparecí en Cochabamba. Yo creo que en esa decisión tuvo más importancia la actitud que tuvo Rosario que la que yo. Yo tenía varias dudas, pero Charo dijo, no, vamos. Y con él empezamos la carrera acá en La Paz. Y por esa vía aparecí primero en la política internacional y más tarde en la política interna boliviana. Es un proceso interesante. 67 en la Secretaría de Integración. Es la primera vez que estás en función pública. Es la primera vez que estoy... Bueno, antes había sido funcionario público. Yo empecé de portero del Palacio de Justicia del Departamento. Primero, antes de niño, fui escribano, hacía testimonios a mano. Y con eso me canchaba en las vacaciones para mis gastitos o para el regalo de la mamá. Después empecé a trabajar como portero. Llegaba, limpiaba la oficina y hacía las notificaciones. Y después fui secretario de juzgado y dirigente del sindicato. Fue de apeldaños. Fue de apeldaños y comenzó ahí. Y cuando vine a La Paz, sí, claro, ya en la Secretaría de Integración, a medio tiempo, pero ese medio tiempo creo que duró nada más que 2 meses, después ya trabajé a tiempo completo. Y entonces entré en la negociación del Acuerdo de Cartagena. Ya había aprendido teoría del derecho de la integración en Buenos Aires. Algo de eso sabía, pero el tema no era teoría, el tema era política internacional. Y allí conocí al que probablemente ha sido mi maestro en este tema, sin duda, que es Guevara, ¿no? Son muchísimos años, del 67 al 76, que tú has trabajado sobre el tema de la integración latinoamericana. Sí, le he dedicado una parte, yo creo que he dedicado mi vida a 3 temas, o no he dedicado mi vida, es una exageración. 3 temas han ocupado una parte muy importante de mi vida. El tema de la integración latinoamericana, especialmente la integración andina, el tema del MAS y el tema de la democracia. Esos han sido los 3 focos principales de mi conducta. He tenido otras actividades radiales, pero los centros en su momento estuvieron ahí. Y el tema comenzó con la integración andina y, como te digo, yo tenía una cierta formación jurídica y teórica sobre la integración aprendida en un curso de 3 semanas, tampoco era una cosa de años. Pero lo que aprendí de Guevara fue más importante, la visión geopolítica de la integración y del interés nacional que representaba la participación en esos esfuerzos. Gustavo, en este periodo has participado en una serie de negociaciones, de acuerdos, de reuniones, que podrías contarnos un poquito de detalle, y luego en qué momento, cómo es que te aproximas o se produce la amistad con don Walter Guevara. En la Secretaría de Integración con don Raúl Espejo Zapata, Alfredo Olmedo Viseira, Alberto Celada, un grupo de profesionales jóvenes que comenzaba a moverse. Trabajamos primero en los temas técnicos de la integración, que era sobre todo la negociación de la desgravación arancelaria, de la liberación del mercado. Y habían aduaneros, me recuerdo a Jaime Sandi. Debería recordar muchos más nombres, pero trabajábamos en esa dimensión. Cuando llega Guevara,
ministro de Relaciones Exteriores, él está pensando en otra cosa. Está pensando en geopolítica y en poder. Y entonces, en esas circunstancias, los países del Pacífico deciden organizar un grupo que trate de contrapesar el poder de la Argentina y del Brasil en América Latina. Y Lleras Restrepo y Eduardo Frei, de Colombia y de Chile, programan lo que se llamaba el Grupo del Pacífico, que tenía una intención comercial, era comercial, pero a Guevara no se le pasó por alto inmediatamente la connotación política del proceso, y digo, no, si Bolivia no está ahí, deja de ser parte del Pacífico. Entonces no es que nosotros vayamos a ganar en el proceso de negociación comercial, no, se trata de cuánto vamos a pagar para no perder nuestra condición del país del Pacífico. Y en consecuencia hay que entrar en ese grupo. Y virtualmente forzó la entrada en el grupo andino porque los otros no querían recibirnos, éramos un mercadito así de este tamaño. Si hoy día somos un mercado pequeño, ¿te imaginas lo que éramos en 1970, 68? No tenía ninguna significación. Pero él insistió, forzó, y con sus amistades en Venezuela y en el Perú, entramos en el grupo andino. Ahora ahí tuve una anécdota muy interesante. Yo no conocía a Guevara. Yo conocía a Anaya, yo conocía a Urquidi en Cochabamba, que eran figuras de su calibre y de su tamaño, pero eran figuras locales, cochabambinas casi, a pesar de su peso intelectual. Y no conocía a Guevara. Más bien hablaban hasta cierto punto tenían distancia con Guevara, a pesar de que eran familiares, todos ellos, Urquidis, Anayas, Guevara, las familias importantes de Cochabamba, estaban relacionadas, pero yo no conocía a Guevara. Tenía un aire impresionante, el tártaro, le decían, ¿no? Una apariencia física impresionante, a pesar de que no era muy alto. En cuanto entraba en una reunión, su presencia física dominaba el escenario, era así. Y su manera de hablar, y su atrevimiento. Bueno, ese canciller, yo era un jovencito, estaba dictando instrucciones al embajador en Montevideo sobre una negociación. Yo estaba ahí al lado, con los espejos aparte, escuchando las instrucciones. Y en medio del dictado, le digo, doctor, perdóneme, pero creo que esa no es la instrucción correcta. ¿Cómo me dice? José, pare, Pepito. ¿Qué dice usted? Bueno, le digo, yo pienso, ya no recuerdo el tema, que la posición boliviana debiera ser esta. Estos 4 puntos. Y ahora dice, Pepe, saque la hoja, Fernández, dicte. Y listo. Y de ahí se estableció una relación, no te puedo decir de amistad, porque yo era un joven comparado con una figura ya hecha como era don Walter Guevara Arce, sino una relación, tampoco te voy a decir filial, pero una relación de mayor a menor. Y yo fui bastante amigo de él en las negociaciones, me distinguió mucho, y me encomendaron luego la negociación del Acuerdo de Cartagena. Guevara o el doctor Elío eran los negociadores políticos y yo era el jefe o coordinador del equipo técnico. Y entonces entramos en la negociación del Acuerdo de Cartagena con 2 objetivos centrales. Uno, estar en el Acuerdo de Cartagena, ser país del Pacífico y del Grupo Andino, que era el objetivo geopolítico central y que lo justifica absolutamente. Y el otro era el de negociar las condiciones, plantear el tema del mar como un problema de la región y no solo de Bolivia. Y el tercero era negociar las condiciones de tratamiento especial más favorables que pudiéramos conseguir para el país. Y para eso nos aliamos con Ecuador y ocasionalmente con el Perú, para equilibrar la fuerza negociadora de Colombia y de Chile. Venezuela acompañaba el proceso medio de costadito, porque petroleros ricos siempre miraban desde arriba a los otros países que se peleaban por ciertas ventajas comerciales. Ellos no las necesitaban.
pero ya veían en el grupo andino la proyección política del interés venezolano. Ese era el juego, y ahí comencé a entender lo que era ese juego y esa relación. Y en la negociación en varios lugares de América Latina, en Cartagena sobre todo, conocí Cartagena. Esta es una anécdota bonita. Un día en la negociación salgo a la piscina del Hotel Caribe y estaba Marlon Brando filmando Queimado, ¿no? Y ahí con los amigotes de los negociadores de los distintos países establecimos relaciones de amistad bastante cercanas. Conocí personajes como Gabriel Valdés, Jorge Valencia Jaramillo y desde luego Carlos Lleras Restrepo, que acompañaba muy de cerca las negociaciones. No te voy a decir, yo no era jefe del equipo, yo era un técnico de la delegación. Pero Cochabambino Metiche estaba por ahí, jovencito y todo. Tengo las fotografías de los reuniones conmigo en el Hotel Caribe. Y finalmente se firmó el acuerdo de Cartagena. Los incidentes de la negociación fueron varios, se intentaron romper, y nosotros jugamos con toda la prudencia, habilidad y modestia que exigía la situación, un papel de puente, porque cuando Venezuela rompió con Colombia y con Chile en la negociación, intentó llevarnos a su posición. Pero nosotros queríamos que estuviéramos en el grupo. Y ese momento nos permitió mejorar nuestro tratamiento especial para Bolivia e introducir un artículo 4 sobre el tema del mar, en el que hablaba de los problemas derivados de la Mediterraneidad y no de la Mediterránea boliviana. Pero ya estaba el tema de la Mediterránea. Las palabras estaban escritas en el Acuerdo de Cartagena, las usamos en ese momento. Yo recuerdo que tuve que venir de Cartagena a hablar con Jorge Siles Salinas, que era el presidente. Yo recuerdo que fue la primera vez que estuve en el automóvil presidencial contándole los entretelones de la negociación y pidiéndole la autorización para salir esa misma noche de vuelta a Cartagena y llegar en la madrugada del día siguiente para votar el acuerdo, ¿no? Era jovencito, podía hacer esas cosas 5 veces a la semana sin ningún problema. ¿Cómo era el presidente Siles Salinas? Lo conocí poco, pero él tenía la visión clara de dónde estaba, y además estaba el conocimiento y la experiencia de Guevara y del doctor Elío, que eran amigos suyos, parte de su grupo, no de su grupo político, pero de su ambiente político paseño. Y yo hice de correo, no es que fuera el centro de la negociación, ¿no? Yo era el correo jovencito que venía. Pero ahí aprendí y vi de cerca la integración, el fondo político de la integración. No me quedé en el detalle ni jurídico ni arancelario de la integración. Me interesó mucho más. El fondo político venía finalmente de mi experiencia, más que de profesor universitario, era de político o de dirigente sindical. Entonces, esas cosas me atrayeron más. Pero, mientras tanto, el país estaba viviendo la guerrilla del Che, ¿no? Y las consecuencias de la guerrilla del Che, la muerte de Barrientos, la llegada de Obando, la llegada de Siles Salinas. Yo estaba metido de tiempo completo en las negociaciones, estaban ocurriendo todas estas cosas aquí. El otro día, mientras leía el diario del Che y los análisis, los ensayos sobre la época, yo decía, ¿dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo? Y yo estaba metido en esas cosas. Y estaba de tiempo completo y no viví como otros jóvenes de mi generación el impacto del conflicto del Che acá. Pese a que era de militancia del PIR, mi formación era marxista, claramente marxista. Pero Mao Zedong para mí
el libro del análisis de las contradicciones de Mao Zedong, para mí es uno de los principios básicos de organización. La lucha de contrarios, la contradicción principal, el aspecto principal de la contradicción, son una pauta de análisis estupendo para cualquier fenómeno social o económico que tengas que mirar. No estuve en la integración latinoamericana en otra perspectiva, ¿no? Cómo construíamos un espacio económico y político más amplio que permitiera desarrollar nuestro potencial. Y ese es el principio del nacionalismo latinoamericano. No es el nacionalismo nacional, es el nacionalismo latinoamericano que empieza a salir. Y en esas negociaciones, del otro lado, fuera del país, vi el movimiento de Velasco Alvarado en el Perú, la llegada de Allende en Chile, la caída de Allende en Chile, los golpes, el golpe del general Rodríguez en el Ecuador, la democracia venezolana y colombiana proyectándose en la región, en las primeras muestras de pluralidad política entre la izquierda de Velasco Alvarado y el conservadurismo de los colombianos. ¿Cómo podían convivir? Esas cosas me sirvieron mucho y yo trabajé después en el Grupo Andino, fui jefe del departamento jurídico del Grupo Andino. La junta estaba conformada por un chileno, un ecuatoriano y un colombiano. El secretario general de la junta, Javier Silva Ruete, era peruano y yo, jefe del departamento jurídico, era el quinto, el boliviano. No era miembro de la junta, pero más o menos era miembro de la junta. Y empecé a participar en el equipo muy directamente y me confiaron la que fue mi primera y más importante responsabilidad política e intelectual, la redacción de la Decisión 24. Ese es un acontecimiento muy importante en mi vida. Yo era, como te he dicho, estudiante de la Facultad de la Universidad Mayor de San Simón, y toda mi formación académica post había sido del Seminario de Buenos Aires. Y me encontré en Lima con un equipo de profesionales, empezando de Constantino Baitos, que venía de la Universidad de Harvard, o Celso Laffer, o Celso Furtado del Brasil, y Jorge Sábato de la Argentina, todos profesores y PhD de universidades muy importantes del mundo, y yo jovencito ahí, coordinando la redacción de la Decisión 24. ¿Cuál es la Decisión 24? La Decisión 24 es el régimen común de tratamiento de los capitales extranjeros y a la tecnología. Los principios de la Decisión 24 hoy día serían revolucionarios. En su momento ocasionaron un sacudón del tamaño de la casa, porque lo que planteábamos era el control nacional del proceso económico para evitar la desnacionalización de los procesos económicos vía inversión extranjera. Nada más ni nada menos. Y con ese propósito se estableció el principio del control de cambios. Hoy día no, hablar de control de cambios es una barbaridad, pero entonces en ese momento sí pensaron que era necesario el control de cambios para evitar la fuga de la escasa inversión que existía en el país y para garantizar que la inversión que llegara cumpliera una función efectivamente productiva. Y como habíamos visto que la inversión extranjera en realidad no traía dinero, sino aprovechaba el mercado de ahorro interno para sus propias actividades y exportaba utilidades, lo que hicimos en la Decisión 24 fue limitar el acceso al crédito interno y limitar el monto de las utilidades que se podían exportar. Y eso no se ha hecho hasta hoy. Se hizo por un tiempo porque se convirtió en ley en los países andinos y limitamos la inversión. Dijimos, las empresas que inviertan, que tengan acceso al mercado andino, se sujetan a esta regla. Las otras que trabajan en el mercado nacional, ok, es el mercado nacional. Pero las que gocen del mercado andino se deben sujetar a eso. Pero lo más importante que hicimos en eso fue
descubrir el paquete tecnológico. Y abrimos, y eso fue, no abrimos, ¿qué voy a decir? Jorge Sábato y Constantino Baizos. Jorge era una de las figuras más importantes de América Latina en tecnología. Es un argentino, físico argentino, una de las grandes figuras de la historia argentina. Muy amigo mío, que habló de la caja negra de la tecnología. ¿Cuáles son los procesos que están en el proceso tecnológico? Los procesos internos del paquete tecnológico que la empresa que los posee no los entrega al país. ¿Cuáles son? Porque esa era la única manera de beneficiarse del conocimiento que venía de la tecnología. Si la tecnología está cerrada en una caja, no beneficia al país, beneficia exclusivamente al propietario de la tecnología. Y comenzamos a hablar de esas cosas, y fueron una verdadera revolución en América Latina, pero brasileros, argentinos, en los que dominaban las corporaciones transnacionales, no nos miraron con muy buenos ojos, y desde luego los Estados Unidos se declararon enemigos abiertos de un proceso de esas características. Y el jovencito que estaba detrás de esa redacción, o detrás de la coordinación del equipo, era yo. Y se aprobó la decisión 24, y estuvo vigente. Pero después, por varias otras circunstancias, se fue mediatizando hasta que finalmente se perdió. Y por eso yo me sonrío mucho cuando escucho hoy día que me tilden del neoliberal, si podrían entender lo que era la decisión 24 en ese tiempo. Y eso me relacionó además con los intelectuales de la izquierda latinoamericana, ¿no? Con Celso Furtado, con Enrique Iglesias, con Fernando Enrique Cardoso, con Ricardo Lagos. Entonces viene mi relación con Juan Somarilla, mi relación con ese grupo. Y además me tocó ya en el plano propiamente jurídico participar en la preparación del Tribunal Andino de Justicia. Estuve en Luxemburgo, en el Tribunal Europeo, me trataron muy cariñosamente, me veían pero no era pues un jurista como ellos querían que fuera, ¿no? Entendía las cosas, pero ese no era el centro de mi profesión. En este periodo también estás con el sistema económico latinoamericano, con el CELA. Claro, después del Grupo Andino, después de 5 o 6 años en el Grupo Andino, llegué a la conclusión personal de que ya estaba repitiéndome. Es decir, que cada vez que confrontaba una nueva situación, casi automáticamente pensaba en la solución anterior. Es decir, no miraba con ojos nuevos y dije, no, ya no está bien. Es tiempo de cambiar. Y entonces empezó a formarse el sistema económico latinoamericano, que es el antecedente de UNASUR, pues. Exactamente lo mismo. Era el nacionalismo latinoamericano, solo que el Grupo Andino era un mecanismo de mercado y Estado. El CELA era un mecanismo de Estado, cooperación económica entre Estados, no de mercado. Más político. Más político. Lo que se está pensando hoy día. No los megaproyectos que vemos hoy día, o de los que se hablan y que ninguno se concreta, sino de proyectos de cooperación económica. Y ahí entraba el nacionalismo mexicano, la época de Echeverría. Yo estuve con Echeverría, su grupo, participé como representante del Grupo Andino en esas conversaciones, con Carlos Andrés Pérez, el equipo de Carlos Andrés, y con Cuba. Cuba entró al sistema económico latinoamericano, fue la primera vez que Cuba entró a América Latina. Esta historia de que está en el CELAC, no, ya estuvieron entonces en el CELAC. Conocí a Carlos Alfredo Rodríguez en esas negociaciones, hice una relación amistosa muy simpática, que duró hasta su muerte. Y ese era el CELAC. Se hizo la elección del secretario del CELA en una reunión en México. Yo recuerdo que
Chucho Puente Leiva, negociador mexicano, se acercó y me dijo, estamos proponiendo tu candidatura a la Secretaría Ejecutiva del CELA. Yo, ¿de dónde sacan eso si no tengo el apoyo de mi país? Y fui al CELA como director de coordinación latinoamericana. Tenía a mi cargo la coordinación de la posición de América Latina en los foros internacionales, en las negociaciones de la UNTA, esencialmente, en la formulación de un nuevo orden económico internacional. Esa es la época del crash del petróleo, esa es la época de la conferencia Norte-Sur en París, en la que los países petroleros estaban en condiciones de exigir a los países industriales un nuevo orden económico internacional que Prebisch debía concretar en Ginebra. Yo participé en ese proceso como coordinador de la posición latinoamericana en el Hotel Maurice de París. Fue una experiencia muy rica, pero lo que puedes ver es cómo estaba viviendo los procesos internacionales, políticos y económicos y geopolíticos desde mi función de... En verdad, la Junta del Acuerdo de Cartagena fue para mí el posgrado que nunca hice. Claro. Pero fue un posgrado en la práctica, ¿no? En la práctica y trabajando con autoridades y personalidades que de otra manera hubiera sido imposible. Que no estaban juntos en ninguna universidad. Que no estaban juntos, pero además aprendí que tú puedes saber, puedes conseguir de una persona en el trabajo de una semana mucho más que leyendo todos sus libros. Claro, y en un momento tan particular de cambios en Latinoamérica y luego en el mundo, ¿no? Claro. Viví desde la Junta del Acuerdo de Cartagena, el bombardeo del Palacio de la Moneda, Maltije a Pinochet, todas las cosas que correspondían, ¿no? Y después me tocó desde la Secretaría de la Junta del Acuerdo de Cartagena, como jefe del departamento jurídico, escribir el informe jurídico que demostraba que las medidas tomadas por el gobierno de Pinochet eran incompatibles con el Acuerdo de Cartagena, lo cual originó después la salida de Chile. No voy a decir que, obviamente, que yo fui el autor de eso, pero puse en evidencia en mi informe jurídico la incompatibilidad de las cosas que estaban haciendo con el pensamiento del grupo andino. ¿En algún momento habrás tenido consecuencias de esas acciones, dado el escenario de la doctrina de seguridad nacional, del bloque? Claro, estaba marcado. En ese periodo, ¿no? Estaba marcado. No sé, ¿no? Bueno. Pero ese ciclo de los 70s en el grupo andino es un ciclo bien importante en América Latina. Mientras nosotros estábamos en esas negociaciones, viendo todas esas cosas, el escenario continental estaba pues explotando. Las consecuencias de la guerrilla del Che fueron más importantes en Chile, fueron importantes en Bolivia con Teoponte, desde luego, ¿no es cierto? Pero desencadenaron la guerrilla del MIR en Chile, el ERP y los Tupamaros todo eso, ¿no? Y yo recuerdo haber ido a una reunión en Buenos Aires en plenas dictaduras militares argentinas para hablar de las cosas de la integración andina. No, yo tengo el recuerdo de la dictadura y de las calles argentinas de esa época. Yo estuve el día que murió Perón. Yo era parte del Foro Latinoamericano. El Foro Latinoamericano era un grupo de personalidades regionales. Yo no era personalidad, un jovencito ahí. Uno de los jóvenes turcos atrevidos, peleadores. Estaban Gabriel Valdés, Carlos Lleras Estepo. Ellos eran las figuras más importantes, eran unas 20 personas. Muy interesantes. Carlos Lagos estaba ahí. Y estábamos reunidos en Buenos Aires cuando murió Perón. Debíamos reunirnos ese día, debíamos visitar a Perón ese día. Y murió.
Yo recuerdo mucho mi caminata por la calle, por la 9 de julio con Jorge Sábato, a las 11, 12 de la noche, viendo cómo se iban formando las columnas de la juventud peronista. Se siente, Perón está presente, se siente. Eran las columnas de la juventud peronista, eran las columnas que iban a entrar en la guerra y que iban a ser las víctimas de la Guerra Fría. Una noche impresionante, cuando lo recuerdo todavía me pone carne de gallina, el recuerdo de esa noche, el 9 de julio, con Jorge Sábato, con Ricardo Lagos, no estoy seguro si era Juan Somaría, caminando por las calles de Buenos Aires mientras veíamos ese momento de la historia latinoamericana. Después de este periodo, un poco ya enfocas tu vida a este segundo elemento que habías mencionado importante, que es el tema del mar. Yo te voy a pedir que paremos aquí un minuto para que al retornar nos cuentes un poquito de este tema. Perfecto.